¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Bendiga a mis hermanos en esta mañana. Quiero saludarlos con un texto que me bendijo mucho anoche, ¿verdad? En Proverbios 3. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos promesas, tenemos palabra, ánimo pueblo del Señor. Todo pasa. Algo que debemos de no olvidar es que el Señor sigue sentado en su trono de poder. Él está en control de todas las cosas, ¿verdad? Vamos a leer 3 versos del capítulo 7 de Números. Vamos a estudiar en esta mañana Números capítulo 7, 8 y 9 para la gloria del Señor, ya que hay bastante repetición. Vamos a leer la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, dice, ofrenda para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo erigido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, por los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. ¿Qué les digo, mis hermanos? A todos los extrañamos, ¿verdad? Nos extrañamos, pero Dios nos está enseñando algo. Espero, mis hermanos, que estemos aprendiendo, que esto nos dé una nueva manera de ver la vida. Gloria a Dios. Agradecidos con el Señor por cada día que nos regala, porque cierto y verdaderamente otros ya no gozan de este gran privilegio. Amén. Seguimos capítulo 7 al 9. Gloria a Dios. La semana pasada estudiamos el voto nazareo junto con la bendición sacerdotal, y quiero pedirles disculpas, mis hermanos, porque yo dije que Sansón no llegó al Salón de la Fama de los hombres ilustres de la fe. Su nombre está ahí, mis hermanos, con la diferencia, ¿verdad? Aparece en Hebreos 11:32, con la diferencia que él pudo haber terminado su carrera completa con el propósito que Dios tenía en mente, ¿verdad? Pero, sin embargo, no terminó su carrera como Dios quería que la terminara, ¿verdad? Siendo el libertador de Israel, gloria a Dios. Su vida terminó en tragedia. Cuando hubiera podido terminar, ¿verdad? Con un final feliz, no tuvo ese final feliz, ¿verdad? Entonces le pido disculpas porque ahí está su nombre, Dios en su misericordia lo honró, ¿verdad? Ese voto nazareo, que quiere decir apartado para Dios, ¿verdad? Y también dije que tenía una debilidad, y también quiero aclarar, le gustaban las mujeres, y claro que no hay nada malo en que a un hombre le guste las mujeres, ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Y especialmente una vez que es casado, pues que le guste solamente su mujer, ¿verdad? Ya no tiene que tener ojos para ninguna otra. El problema era que le gustaban las mujeres ajenas, las filisteas, mis hermanos, que era una tribu totalmente impía y pagana, ¿verdad? Entonces
Sabemos que al pueblo de Israel se le prohibía mezclarse con otras razas, ¿verdad? Para proteger la semilla de Dios hasta que viniera el Mesías. Sin embargo, él se mezcló con mujeres, ¿verdad? De Asdod y mujeres filisteas que le llamaban la atención. Tenía esa debilidad. Aunque sus padres lo corrigieron, le decían, hijo mío, no seas así, ¿por qué no te fijas en las mujeres de tu pueblo? Él seguía empeñado en buscar a las mujeres de los filisteos, ¿verdad? Le atraía la vida suelta que tenían los filisteos, ¿verdad? Y hasta cierto modo iba y fantaseaba allá con ellos, y esa fue su destrucción, ¿verdad? A modo de aclaración lo digo, ¿verdad? Porque su cultura era más provocativa y por eso... La cultura de ellos era más provocativa, más suelta, se les permitía fornicar y hacer liberal, cosas que a los hijos de Israel o a los hijos de Dios no se nos permite hacer, mis hermanos. Tenemos nuestras limitaciones también. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Tenemos que mirar. Más o menos como hasta ahorita que los muchachos de la iglesia o las muchachas también, algunos les llama la atención los de afuera, o que son más... Algo similar, mis hermanos, no tenemos micrófono, ¿verdad? Pero la opinión es que más o menos como los tiempos que estamos viviendo en nuestros días, donde los hijos de los cristianos son atraídos por el estilo de vida del mundo, ¿verdad? Quieren abrazar los estilos del mundo y desgraciadamente muchas veces es difícil distinguir entre el cristiano y el mundano, porque pareciera ser que a los jóvenes les atrae más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos difíciles y es difícil hacerles entender que en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos, que no tenemos que andar viendo al mundo para nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida está aquí en la palabra del Señor. De aquí es donde debemos de sacar nuestro estilo, ¿verdad? Conservativo, una vida decente, buenos ciudadanos para la gloria de Dios, confiados en el Señor y precatados, ¿verdad? De lo que no le agrada a Dios. No hay comunión, la luz con las tinieblas, ¿verdad? No podemos compartir. Ahora vamos a ver 3 capítulos, del 7 al 9. Hay mucha repetición, vamos a tocar los versos no repetidos para así avanzar, aunque la mayoría es repetido, ¿verdad? Pero nos sirve de referencia, mis hermanos, aunque todo es repetición, nos sirve de referencia más adelante cuando buscamos, ¿verdad? Concordancia, referencia, sabemos que está en Levítico y que está en Números y que está en Éxodo, ¿verdad? Entonces podemos encontrar referencias también. Ahora, el libro de Levítico, estamos en Números, pero el libro de Levíticos fue un fundamento para el resto de los libros. Una vez que entendemos, ¿verdad?, el propósito de Dios para su pueblo, cómo Dios toma a su pueblo, le pone un lugar de el tabernáculo, el templo, para que vengan y se relacionen con él, ¿verdad? Y también da los fundamentos de todas las ofrendas. Es más fácil entender el resto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Éxodo, Levítico son fundamentos, Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora estamos en Número y de ahí vamos a poder entender el trasfondo de todo lo que ocurre con la nación de Israel, ¿verdad? Que Dios está tratando todavía con ellos. Y la semana pasada fue como que si nos salimos del tema, tocamos un tema totalmente diferente, ¿verdad? El tema del voto de Nazareo y la bendición sacerdotal con la que los sacerdotes habrían de bendecir al pueblo de Israel. Ahora regresamos de nuevo a las 12 tribus, ¿verdad? Miramos en el capítulo 3, 4, el censo de los levitas por sus tribus y el censo de los israelitas por sus tribus y el censo de los levitas por sus familias, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a regresar a la escena del capítulo 5. La semana pasada vimos el 6, fue un paréntesis, ¿verdad? Porque fueron temas totalmente diferentes. Y ahora regresamos de nuevo y retomamos a las 12 tribus de Israel y a sus príncipes que van a ser ungidos para la obra
y antes de ser ungidos traen una ofrenda a Dios, ¿verdad? Esa es la esencia del capítulo 7 y dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y esto fue lo que ofrecieron. Trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Moisés, mis hermanos, levanta el tabernáculo, o es la dedicación del tabernáculo, en el mes primero del año segundo de su éxodo. Eso lo leemos en Éxodo 42. Dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Había pasado un mes de que el tabernáculo había sido inaugurado, mis hermanos. Ya los sacerdotes habían sido ungidos para el trabajo que Dios tenía en mente para ellos, para ser mediadores entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y entre los hombres y Dios. Después de la dedicación del templo, vamos al capítulo 1 de Números, del tabernáculo, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. O sea, ahora ya ha pasado otro mes. Están 2 años y 2 meses después en que Dios le habla a Moisés para consagrar o dedicar a los que iban a estar trabajando en el mobiliario del tabernáculo, ¿verdad? A los jefes, para ungir a los jefes, y aquí se les llama príncipes, ¿verdad? Y dice que trajeron primero sus ofrendas. Cada 2 príncipes se juntaron, se cooperaron. Cada 2 príncipes, que eran los jefes de las 12 tribus, trajeron 2 carretas. 2 príncipes para una carreta, 2 príncipes para una carreta y cada uno un buey, ¿verdad? Esa fue su ofrenda. Fueron 6 carretas y 12 bueyes. 2 por carreta y un buey por cada uno de los príncipes para ofrecer a Dios, ¿verdad? Y esto estamos hablando de los jefes de cada tribu, llamados aquí príncipes, ¿verdad? Dice el verso 4: y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio, ¿verdad? No todos recibieron el mismo ministerio, mis hermanos, aunque eran levitas, ¿verdad? Dios les dio a cada uno el ministerio que ellos podían desempeñar o donde el Señor los quería, ¿verdad? No es donde nosotros queremos estar, aunque somos levitas, ¿verdad? Muchos dijeron, fue donde el Señor quería que estuvieran o donde Dios nos necesita, ¿verdad? Porque no necesita 3 pastores, ¿verdad? No necesita 50 ujieres, ¿verdad? O sea, cada quien tiene que estar repartido donde hay una necesidad, gloria al Señor. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Ahora recordamos, mis hermanos, que los levitas eran 3 familias con diferentes tareas. Primero era Gersón, segundo era Coat y el tercero era Merari. Estos eran los que estarían al frente del tabernáculo o en el ministerio del tabernáculo, ¿verdad? Cuando el Señor les indicara que era el momento de partir, estos equipos eran los que serían los que llevarían los muebles del tabernáculo, ¿verdad? Recordamos que primero los hijos de Aarón eran los que los iban a envolver sin que ellos los miraran, y ya ellos solamente iban a venir a cargar los inmuebles, ¿verdad? Del tabernáculo, gloria al Señor. Moisés se le dio la tarea de repartir las ofrendas que habían traído, esos 12 carretas, él se iba a encargar de repartirlas a los levitas. Dice el verso 7, 2 carros y 4 bueyes dio a los de Gersón conforme a su ministerio,
¿verdad? En el capítulo 4, 25 leemos cuál era su ministerio, porque ellos recibieron 2 carros. Dice ahí, llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. So, se da cuenta que ellos tenían bastantes cosas que acarrear, se les dieron 2 carretas para ayudarse y 4 bueyes, ¿verdad?, para ayudarse con este trabajo. Estos solo recibieron 2. Verso 8 dice, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Él era el que los dirigía, y él los recibió para entregárselos a ellos, 4 carros y 8 bueyes. A ellos les tocó llevar tablas y basas. A Levítico 4:31 dice, este será el deber de su cargo para su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Todo esto era muy pesado, todo lo que va alrededor, y era hecho de plata, y todo esto era muy pesado, ¿verdad? So, viendo su privilegio que ellos tenían y lo que tenían que cargar, se le dieron 4 carros, ¿verdad? Dice ahí, y las columnas del atrio alrededor, y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar, ¿verdad? O sea, tenían que tener asignado para decir si algo se perdió, a quién le tocaba, ¿verdad? Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevan sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos no necesitaban, mis hermanos, carretas ni animales para cargar los utensilios del tabernáculo, porque a ellos les tocaba llevar el arca del pacto. No se le podía confiar a los animales, a las carretas. Llevaban la mesa de los panes de la propiciación, llevaban el candelero junto con sus lámparas, ¿verdad? Y sus brazos. Esto también era algo pesado, pero como era delicado, era lo que estaba en el lugar santo, y en el lugar santísimo lo tenían que llevar cargando sobre sus hombros, ¿verdad? Todos los apropiados para trabajar eran de 30 años hacia arriba, no eran muchachitos. Vamos a mirar que eran de 25 años para arriba los cargadores, y los ministros de 30 años para arriba. Gloria al Señor. Y dijimos, ¿verdad?, que David se metió en problemas cuando él quiso mover el arca del pacto, como vio que los filisteos la habían mandado de regreso con una vaca y una carreta, ¿verdad? Y cuando él la quiso mover de esta misma manera, este joven murió, ¿verdad? Por alcanzar y querer quedar bien, murió aquel día. Entonces David se dio cuenta que no había llevado, ¿verdad?, el arca conforme Dios quería que lo llevara, e indagó y descubrió que era sobre los hombros, y eran los sacerdotes, los levitas, los que tenían que cargar el arca, ¿verdad? Entonces Dios tiene la manera correcta, ¿verdad?, y nosotros la incorrecta. Así es que hay que seguirle el manual y hacerlo como a Dios quiere que lo hagamos, no como nosotros nos imaginamos que son las cosas. Dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue la dedicación del altar, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Comenzaron, mis hermanos, 12 días iban a estar ofreciendo su ofrenda, no todos al mismo tiempo, mis hermanos, un príncipe cada día. Se le iba a dar la oportunidad de que ese día él ofreciera su ofrenda, ¿verdad? Y se ungiera su vida también para el ministerio, porque ellos iban a ir dirigiendo cada tribu, ¿verdad? Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso,
y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Y por el resto del capítulo, del verso 18 al 75, este es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Cada príncipe, los otros 11 príncipes ofrecieron exactamente lo mismo. Sin embargo, está ahí documentado porque Dios no se olvida de nuestra ofrenda. Él quiere que sepamos que Dios lleva la cuenta exacta de nuestra ofrenda. Podía haber dicho el escritor lo mismo que les estoy diciendo yo, y el resto de los príncipes ofrecieron lo mismo. Una cuchara de oro, un platón de plata, un becerro, un carnero, etc. Pero, sin embargo, Dios lo mencionó en la palabra de Dios, porque hasta este día yo estoy seguro que el Señor no se olvida de nuestra ofrenda. Él lleva el récord exacto de lo que nosotros hemos ofrendado. Y eso es alentador, mis hermanos. Porque por ahí la gente dice, ¿verdad?, que uno da para el hombre. Y que ahí quién sabe qué harán con tu dinero. Definitivamente no. Lo que damos, lo que ellos ofrecieron, fue para el servicio de Dios. Y lo que damos nosotros es para el servicio de Dios. Y Dios nos lo toma en cuenta. Déjenme decirles, mis hermanos, que cuando vayamos al cielo, hay una cuenta allá arriba para nosotros. Si usted viaja a otro país, muchos mandan de antemano su dinero para no arriesgarse, ¿verdad? Pero compran la moneda que allí se consume en ese país. Nosotros, mis hermanos, cuando lleguemos al cielo no vamos a llevar angel dollars, o quién sabe cómo se llamará la moneda en el cielo, ¿verdad? Sino que nuestra cuenta ya va a estar allá arriba disponible, ¿verdad? Ese es un concepto que muchas veces no lo vemos de esta manera, pero estamos sembrando para el cielo, donde dice su palabra que ni el orín ni la polilla lo destruyen. Ellos trajeron su ofrenda, todos exactamente lo mismo, y Dios lo mencionó del verso 18 al 75, pastor. En Filipenses, el apóstol Pablo, el capítulo 4 y verso 16, dice, hablando de unas ofrendas que recibió Me encanta. Pablo, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y sigue diciendo, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor, necesitábamos ese verso, mis hermanos, en esta mañana, gloria al Señor. Ahora, saltamos pues la repetición, ¿verdad? Léalo usted, 18 al 75 del capítulo 7, y nos vamos al capítulo 8, donde el Señor le dice a Moisés que hable a Aarón sobre el alumbrado de las lámparas, ¿verdad? Otras instrucciones. 8:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero, ¿verdad? Otra vez, repetición, mis hermanos, ya miramos anteriormente cómo Dios le dio el entendimiento, mis hermanos, la sabiduría a los artistas para que llevaran a cabo lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Hicieron ese candelero de 7 brazos, gloria al Señor. Y
Aarón siguió las instrucciones, lo acomodó y lo prendió conforme Dios quiso que se hiciera. No conforme él quería que se viera mejor, conforme Dios dijo que así tendría que ser. Es el candelero que ahorita no se puede prender. Ahorita nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, Y si la iglesia no brilla, el Señor puede quitar su candelero, que es la iglesia, o sea, quitarlo. y hay una amenaza, ¿verdad? Para la iglesia cuando abandonaron su primer amor, ¿verdad? El Señor dice, vuélvete a tu primer amor, si no yo removeré mi candelero, ¿verdad? Su presencia de en medio de la iglesia. Y hoy más que nunca tenemos que estar encendidos. Somos la luz de del mundo y hay gente que está en tinieblas y está asustada y no sabe qué hacer, pues nosotros tenemos que brillar en medio de ellos y decirle, mira, hay una esperanza, Jesús reina, Dios vive, Él es real y verdadero. Vengamos y Él va a ser tu seguridad, ¿verdad? O sea, esta sea una oportunidad para que nosotros en verdad brillemos, porque si estamos abajo como el candelero no vamos a luzar, y ahorita el candelero no se puede prender porque no hay templo. Hay sacerdotes, pero no hay templo. Así es que eso todavía es futuro, mis hermanos, y yo creo que estamos en el principio de un comienzo para el pueblo de Israel y principio del fin para la iglesia, ¿verdad? Así es que el Señor quiere encontrarnos encendidos, gloria a Dios. Del verso 8, capítulo 8 al 4, habla de el candelero de oro, gloria al Señor. Ahora la consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Recordemos, mis hermanos, que los sacerdotes ya fueron ungidos para el ministerio del servicio del templo. Estos son los que van a servir en el servicio del tabernáculo y también tenían que ser ungidos, o podríamos decir hasta cierto punto ordenados para ese privilegio, ¿verdad? Y incluía, ¿verdad?, venir totalmente limpios de cuerpo y aún rasurados. Sabemos que los hombres del Medio Oriente son hombres muy velludos, de pie a cabeza, a veces solo se le ven los ojos de tanto pelo, ¿verdad? Entonces el Señor pidió ese requisito, que se rasuraran todo el cuerpo para poder ser ungidos para esta obra, ¿verdad? Limpios de todo su vestido y su cuerpo, lavados, bañados y listos para ser ungidos. Y había que reunir ahí a todo el pueblo de Israel para este evento. Verso 9 dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Aquí vemos la imposición de manos, ¿verdad?, de los hijos de Israel, tal vez de los 70 ancianos de la casa de Israel, ¿verdad? Porque ya habían separado a 70 ancianos para que juzgaran al resto del pueblo, ¿verdad? Tal vez a ellos se les delegó esta tarea de imponer las manos sobre los levitas que iban a ser ungidos para el ministerio. Sabiendo, mis hermanos, que solo bajo la dirección de Dios podemos desempeñar nuestro privilegio. La imposición de manos, pidiéndole al Señor que su presencia fuera con ellos, porque solo podemos desempeñar su obra y su trabajo bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? La imposición de manos.
también parte de su ministerio. Ahora, en el Nuevo Testamento miramos mucho la imposición de manos, ¿verdad? Ahí para todo ministerio y todo privilegio había imposición de manos. Verso 11 dice, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto. Y a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de él sus hijos, y los ofrecerá en ofrenda a Jehová. Anteriormente fueron los sacerdotes los que pusieron sus manos en los cuernos del novillo para que sus pecados fueran pasados al novillo y después fuera ofrecido por expiación, por sus pecados, ¿verdad? Antes de ahí ofrecieron holocausto. Holocausto, mis hermanos, es ofrenda de consagración. Aquí también estos 12 príncipes tenían que hacer lo mismo. Un novillo para expiación y otro para holocausto. Uno para perdón de pecados y el otro para consagración a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios requería. 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados. Esa convicción de rendir nuestra vida entera completa a Dios. Todavía reservamos parte de nuestra vida para mi uso exclusivo. Y nos quedamos cortos, mis hermanos, no le rendimos todo lo que somos al Señor, ¿verdad? Nos hace falta, pero Dios nos recuerda en este día que somos de su propiedad, que actuemos en verdad como siervos y no como patrones, porque a veces queremos mandarle a Dios, ¿verdad? Dice el 18, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, como regalo se los dio para que sirvan, para ejercer el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Mire, el don de la reconciliación, ese don que fue puesto sobre la iglesia, el don de la reconciliación, el don de poder traer a otros a Cristo, también se lo dio a la iglesia, a ellos también el don de la reconciliación entre los hijos de Israel. O sea que también tenían cierto ministerio de reconciliarlos a Dios, de enseñarles el camino a Dios. Amén. A nosotros nos reconcilió a través de Jesús con el Padre. Ahí, a través de este ministerio, ellos podían reconciliar al pueblo con Dios a través de los sacrificios, ¿verdad? Amén. Si termina el 19, está interesante. El 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Se los di como regalo, dijimos, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque estábamos enemistados con Dios, pero a través de un sacrificio ellos fueron reconciliados con Dios, y a través nosotros de un sacrificio perfecto de la sangre de Jesucristo nuestro Señor fuimos reconciliados nosotros con Dios. Gloria a Dios, algo precioso. El 20 dice, no lo he terminado. Para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El pecado trae plagas. Y ellos podían ofrecer ofrenda por sus pecados para que no haya plaga. Ha sido el pecado, mis hermanos, la causa de esta plaga. Dios está llamando la atención, como dije, tanto de los creyentes como de los no creyentes. Cuando Cristo venga, mis hermanos, debe de haber avivamiento en las iglesias. Y si no había avivamiento, pues Dios nos está llamando a una cercanía a Él, a provocar un avivamiento. Gloria al Señor. Del Espíritu Santo que ahora mora entre nosotros y en nosotros, gloria a Dios.
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda. No era que los levantó así para arriba, ¿verdad? Porque eran muchos. Solo los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos, gloria al Señor. Este fue la orden de su ministerio. 3 familias de Leví, Coat, Gersón y Merari, santificados todos para la tarea que Dios tenía en mente para ellos. No todos ellos eran sacerdotes, otros eran cargadores, pero todos recibieron la imposición de manos, la ofrenda y los ofrecieron a Dios. Amén. Verso 24 dice, los levitas de 25 años arriba entraron a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesaron de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercieron. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A los 50 años Gloria a Dios. retiró el Señor y ya, sí. Y hace rato yo mencioné que tenía que tener 30 años. Bueno, de 30 años los contaron, pero de 25 ya podían ministrar. De 30 años era para ejercer el servicio de sacerdote, para los sacrificios, para el templo. Pero para cargadores de 25 a 50 años, de 30 a 50 en el sacerdocio, de cargadores de 25 a 50 años. Ahora, no es que ya los de 50 no tenían participación, era su momento de supervisar. Ahora, ellos habían estado, mis hermanos, en el mobiliario del templo toda su vida. Ellos sabían cómo cargar y descargar y armar, porque también a ellos les tocaba armar el tabernáculo. Para entonces ya podían compartir su experiencia con los más jóvenes. A ellos solamente les tocaba supervisar. 40 años con el tabernáculo en el desierto anduvieron. 40 años, esa fue su tarea. Vamos a mirar en el capítulo 9 cómo la nube los dirigía, cuándo tenían que moverse, cuándo tenían que levantarse. Muchas veces de noche lo levantaba Dios y a esas horas tenían que levantarse y armar el tabernáculo y cargarlo a esas horas y volverlo a armar al siguiente día. Los trabajaron hasta, si empezaron a sus 25 años, hasta los 25, pues fueron 40 Solo años. Entonces sus 25 años, los dieron todo el tiempo ahí, toda su vida fue para el servicio del tabernáculo. Y la mayoría sí fue, porque recordemos que solamente de esa generación entraron 2 a la tierra prometida. Todos los que sirvieron terminó su servicio antes de entrar a la tierra prometida, pero venían nuevas generaciones, ¿verdad?, que iban a seguir sirviendo en el templo. Ahora, capítulo 9 dice celebración de la Pascua. En repetición, también ya lo hemos visto anteriormente. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo... Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2º año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes 1, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Recordamos, mis hermanos, lo que leímos anteriormente fue en el mes 2. Ahora retrocedemos un mes, es solamente historia la que se nos está dando aquí porque eso ya ocurrió. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Es la celebración de la Pascua. Entre las 2 tardes, el judío, mis hermanos, empieza su día en la tarde y termina a la siguiente tarde. Para nosotros empieza a la medianoche y termina a la medianoche, porque decimos la 1 de la mañana, es la hora primera, de 1 a 1. Para ellos de las 6 a las 6, que sería más o menos la puesta del sol. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua, el Cordero Pascual. Recordemos que la primera celebración fue la noche en que fueron sacados de Éxodo. El primer año la celebraron, ahora es el 2º año, es tiempo de celebrar la Pascua por tercera vez.
Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos, aquí está el problema, hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. Porque, pregunta, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Ellos vinieron a hacer una pregunta honesta delante de Moisés. No pudimos celebrar la Pascua. Por un muerto estábamos inmundos, no podíamos acercarnos al tabernáculo a ofrecer nuestra ofrenda, no pudimos sacrificar nuestro corderito en la casa. ¿Qué podemos hacer? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Mire qué hermoso, mis hermanos, decirle a ellos, de verdad no sé, no tengo idea, pero déjenme ir a preguntarle a Dios y a consultar qué es lo que se debe de hacer. Cuán importante, mis hermanos, es que cuando nosotros no sabemos, no tenemos la información, oremos y le preguntemos al Señor y esperemos, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo. No se trata de que solamente yo hable, sino se trata de que yo hable y espere, porque va a haber respuesta de parte de Dios. Orar es hablar con Dios. Yo ya hablé, ahora tengo que esperarme a ver que Dios me va a dirigir, ¿verdad? Y Él tiene la respuesta, gloria al Señor. Y si así viviéramos, mis hermanos, nos evitaríamos de muchos problemas, siempre dependiendo de Dios. Pero a veces decimos, ay, Moisés tenía el privilegio de hablar con Dios y cuando se atoraba venía Dios. También nosotros, mis hermanos, a través de Jesucristo tenemos la puerta abierta. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir al trono de la gracia a preguntarle al Señor en cualquier asunto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. Gloria al Señor. O sea, no hay problema. No hay problema. Si se contaminaron por un muerto, se volverá a dar la oportunidad para que al segundo mes coman sus hierbas amargas, sacrifiquen su corderito de 1 año, a sus ensaladas, ¿verdad?, con agua de sal para recordar las lágrimas que lloraron en Egipto, el zacate amargo, la ensalada amarga, para recordarse de la amargura con la cual vivían en Egipto y que Dios los libertó. Esta era la esencia de la celebración del Cordero Pascual. No olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Dice, no dejarán del animal sacrificio para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. No se podía guardar recalentado, ¿verdad? En primer lugar, no deberían de quebrar los huesos, aunque ya hemos estudiado, mis hermanos, esto es referencia a nuestro Señor Jesucristo, que fue la esencia o el cumplimiento de esta fiesta. Recordamos, mis hermanos, que el viernes, en la preparación de guardar el sábado, vinieron a Pilato para pedir el cuerpo de Jesucristo, porque no se podía quedar hasta la tarde, porque ellos tenían que guardar el sábado. Y vinieron a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Vamos a leer San Juan 19:1, donde se refiere a que no quebrarían su hueso. Era, mis hermanos, sombra de lo que había de venir. A nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, tampoco tenían que quebrarle los huesos, ¿verdad?
Entonces los judíos, San Juan 19:1, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. O sea, la Pascua, el Cordero Pascual se celebró el jueves en la tarde, pero había un programa especial de Juan diciendo, ¿verdad? No se pueden quedar los cuerpos ahí, nos arruinan el programa. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, este es Juan, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Él era el que estaba al lado de la cruz con la madre de Jesús cuando le dijo, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Eso él está diciendo, yo soy testigo de que ningún hueso se le quebró al maestro para que se cumpliese, dice aquí, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dicen, mirarán al que traspasaron, ¿verdad? Juan está escribiendo y está citando esta profecía donde al corderito no se le deberían de quebrar los huesos, tenía que asarse todo entero y quitársele la carne, ¿verdad? Sin quebrar ningún hueso para chuparlo. Esa era la regla. So, de la misma manera se cumplió en Jesucristo. Eso era la sombra, el corderito era la sombra. Jesucristo fue la esencia, el Cordero de Dios que quita hasta este día el pecado del mundo. Gloria al Señor. Ahora, dice Pendo García, en 1986, un grupo de médicos que pertenecían a la Asociación Americana, American Medical Journal, estos médicos escribieron un segmento en su revista hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo de un ámbito patólogo o médico. Y declararon en ese escrito, yo lo estaba leyendo, pero me cobraban $30 y quería ver la conclusión, gloria al Señor, y ahí lo dejé, pero está muy interesante, ¿verdad? Porque ellos testifican y declaran que no hay manera de que una persona pudiera sobrevivir la muerte por crucifixión, porque hubo algunos detractores de la palabra de Dios que dijeron que Jesucristo no murió, entró en un trance, o que lo anestesiaron cuando le dieron vinagre, ese llevaba anestesia y quedó anestesiado y luego después despertó al tercer día. Eso es una mentira. Para quitarle, le dieron vinagre y que era un compuesto que hacían las mujeres piadosas para que no sufrieran tanto los que estaban en la cruz, pero él no quiso tomarlo. Él llevó, mis hermanos, todas nuestras enfermedades en sus espaldas. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, cuando estos doctores miran el gran castigo que le ejecutó al maestro, dicen que de los azotes muchos morían. No hay manera que él hubiera sobrevivido la crucifixión. Fue muerte por asfixia. Más la lanza que le incrustaron, ¿verdad? Fue muerte por asfixia, porque con el peso de su cuerpo, usted no puede respirar, ¿verdad? Va muriendo lentamente hasta quedar asfixiado. Entonces, en ese journal, American Journal, escribieron y describieron con detalles cómo fue que nuestro Señor Jesucristo pagó por el pecado de todos nosotros. Es algo cruel. Mis hermanos, cada azote sacaba pedazos de carne de su espalda con pedazos de riñón. Esto es lo que están hablando
los patólogos, examinándolo del ámbito científico. Y esto es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Fue un paréntesis, mis hermanos, hablando de que ninguno de sus huesos fue quebrantado, a pesar de que sufrió tan grande, mis hermanos, vituperio y castigo, no murió. Gloria al Señor. Dice el verso 13, mas el que estuviere limpio y no tuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, en el tabernáculo llevará su pecado. Si alguno simple y sencillamente decía, no me da la gana celebrarlo, ¿verdad? Sería cortado del pueblo, no sería parte del pueblo, mis hermanos. También nosotros tenemos responsabilidades en la iglesia. Si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, tenemos que cumplir con los requisitos de la iglesia, o más bien la dogma de Cristo, ¿verdad? Tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Aquí, si ellos no querían cumplir con esos requisitos, serían de plano cortados en medio del pueblo de Dios. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme el rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. En esto, mis hermanos, no había excusa, gloria a Dios. Verso 15 nos habla de la nube sobre el tabernáculo, ¿verdad? Las instrucciones que se refiere a la nube. Esto lo vamos a dejar, ¿verdad? Y vamos a terminar con el capítulo 9. Vamos a terminar el 8 y el 9 en el siguiente estudio. El 9. Y el 10 será, porque el 8 ya lo acabaste. Queda parte del 8, ¿verdad? Que habla de la nube. Deje terminar el 8 porque nos empezamos 5 minutos tarde. Parte del 9. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Continuamos el siguiente domingo. Tenemos toda la vida para terminar la Biblia, ¿verdad? No vamos a ninguna parte. Así que, ¿cuál es la prisa? Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo, pueblo del Señor. Cristo vive y a Él sea toda la gloria. El pastor con nosotros. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.